El Estado está siendo tu padre en lo que es economía, porque te está restringiendo cierto dinero, porque decís, no, tú lo vayas a malgastar. Tú lo vayas a malgastar, O yo sea, te es lo que, es invierto que no es, bien. no es malgastar, sino... Como que no, si los 10% se van en comprar tele es que y es todo eso. complicado porque malgastar según quién, po, ¿cachai? Porque, por ejemplo, una persona puede malgastar, ponte tú, así, en hacer, con todo respeto, un podcast así. Y tú querías hacerlo, ¿no es cierto? Y entonces no es un mal gasto para ti. Pero otra persona diría, un podcast, para eso me lo invierto, po, ¿cachai? ¿En qué lo vas a invertir? ¿Cuánto te salió así en general? Así, si se puede preguntar así. Así como todo. O sea, contando hasta el celular que está grabando, así, No, pero es que porque... solo igual es una herramienta de Sí, pues, trabajo, po. ya, sí es cierto, gasté harto en el podcast y todavía no me va a dar ningún retorno hasta bien largo plazo. Depende de mí. Y eso es lo que a mí me gusta de poder haber invertido en esto. ¿Cachai? En cambio, si yo invierto en portafolio, depende de otras personas. Claro. Y ahí es donde a mí me choca. Eso es donde yo ahí digo, puta, ¿sabéis que no me gusta tanto? Y al fin y al cabo, esto también me gusta, pues, ¿cachai? Claro, Traer sí, a mi po. amigo, hablar y todo. Es algo que aparte de quizá en un futuro darme dinero, estatus, etcétera, etcétera, me brinda felicidad, digamos, en el momento. Qué buena. Actualmente en Chile tenemos una tasa de inflación alta porque mucha gente consumió mucho en poco tiempo, que básicamente fue el hecho de los Lo- retiros del 10%, ¿cachai? Entonces en este sentido lo que pasó fue que básicamente el dinero aumentó, pero los productos no aumentaron, pues, ¿cachai? O sea, Ah, existe cierto periodo en el cual las empresas se adaptan a, bueno, básicamente esto es oferta y demanda, ¿cachai? yo creo que lo que pasa es que, claro, se desató esto de los 10%, toda la gente tiene más dinero Ajá, y los productos siguen igual. Entonces toda la gente empieza a gastar así rápido, pero tenemos el dinero acá y después se va a ir acá. exacto. Y toda la gente que sigue teniendo estos productos ya no va a poder vender porque no va a tener nadie que los compre. Exacto. Entonces ahí hay que jugar ese juego de equilibrarlo. ¿Tú sabes de dónde sacaron la liquidez de los fondos previsionales para otorgarle a las personas este dinero? Es decir, lo sacaron del fondo E. Todas las AFP, ¿cachai? Tuvieron que pasarle, ¿cachai? A las personas que tenían cotizando en su fondo, ¿cachai? Dinero, y ese dinero lo sacaron de sus fondos, las AFP, de los fondos previsionales del fondo E, ¿cachai? Entonces, esa venta masiva, ¿cachai? Generó una caída en torno al fondo E mismo, ¿cachai? Y automáticamente las personas que estaban cotizando en el fondo E dejaron de cotizar al nivel que lo hacían antes, ¿cachai? Entonces, A largo literal, plazo es peor. a largo plazo es peor. Y fíjate tú, ¿quiénes son las personas que están en el fondo E? Las personas que ya están a punto de jubilarse, ¿cachai? Son las personas que tienen, ¿cuánto es la ley? Como 55 años, como que solamente podéis cotizar en el fondo E. No estoy seguro de eso, pero son las personas que le quedan menos tiempo de jubilarse que nosotros, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, las personas que ya se van a jubilar, ¿cachai? Debido a este retiro del 10%, se les jodió la jubilación, pues, ¿cachai? Es un Mira, tema re complicado, así. sí, no, yo te creo eso, pero obviamente que yo creo que a la gran mayoría se les jodió la jubilación, como tú decís, pero también si alguien fue inteligente y sacó esos 10% y lo invirtió de mucha mejor manera que el fondo E, Claro. porque estamos claros de que cuando la gente invierte, o la gente que está a cargo de invertir en fondo E, ya lo hace bien y todo, pero ellos sacan la mayor cantidad de ganancias, po. La No sé persona... cuánto es la comisión, no No, sabría decir. no, bueno, ahí se roba igual, estamos claros. Yo creo que se roban todos lados. Sí, pues, no sabemos eso. Entonces, si yo saqué mi 10% y lo administro de mejor forma, lo invierto mejor, yo creo que no se le jodió la jubilación a alguien Claro, que en lo ese hizo de caso. esa forma. ¿Cachai? Entonces, también hay que ser consciente de ello. Hola people, ¿cómo están? Hoy estoy aquí con Chiquillo, un invitado muy especial. Preséntate para el público. Yo soy Chiquillo, soy Vicente Ávila y estoy acá en el podcast de Rodo. Para hablar, claro. Exacto. Entonces, aquí Chiquillo estudia ingeniería comercial en la Santa María de Valparaíso. Entonces, como siempre, yo quiero que empieces por la parte académica, contando tu experiencia en cuanto a los ramos, qué tal es la dificultad, fue muy complicado al principio, qué se ve, matemáticas, ciencia, etcétera, economía, qué sé yo. Entonces, cuéntanos un poco al público de eso. Bueno, yo empecé a estudiar en el 2019. A mi juicio la carrera es súper completa porque al principio, desde el inicio, a nosotros nos hacían ramos introductorios. Onda, nos decían introducción a la economía, administración de empresas, todo lo que tenga que ver con básicamente la empresa y la economía.
cómo nosotros nos metemos a ese mundo, básicamente. Entonces yo en ese sentido lo encontraba súper ventajoso con respecto a otras carreras de la universidad. Por ejemplo, ingeniería, todos se meten a plan común, pues, ¿no es cierto? A plan común de ingeniería. Y en este sentido es como que ponte tú en el tercer año, recién empezáis a ver como las cosas que tú querías hacer, pues, ¿cachai? Como, no sé, pues construir puentes o, no sé, pues, no soy ingeniero, pero, ¿cachai? En cambio, en nuestro caso, ingeniería comercial al tiro, ¿cachai? Ramos de empresa, ramos de creatividad, ramos de emprendimiento, ramos de, ¿cachai? Al tiro uno sabía si es que le iba a gustar o no. Y yo eso lo encontré súper ventajoso. Y mira, con respecto a los ramos, por lo menos los que a mí más me gustaron fueron los de creatividad y los de emprendimiento, porque en esos ramos no era como tanta materia, sino como más que nada como comprender cómo era el ecosistema en la región, en Valparaíso, en torno al emprendimiento, ¿cachai? Por ejemplo, nos hacían ir a emprendimientos, a coworkings, contactar con emprendedores, nos hacían incrustarnos en ese ambiente, ¿cachai? Y hacerles preguntas, pues, o sea, básicamente cómo empezaron, recibieron alguna ayuda, ¿cachai? Financiamiento, Exacto, todo. cuál es su equipo, todo lo que tenga que ver con cómo ellos empezaron a emprender, ¿cachai? Entonces, esos ramos yo los encontré la raja, pues, ¿cachai? ¿Y los ramos más matemáticos habían o no? Mira, te puedo decir de que en todos los semestres, hasta ahora, he tenido ramos de matemáticas. Todos los semestres, todos los semestres. Onda, primer semestre mate 10, segundo semestre mate 21, mate 20 creo. No, mate 11. Siempre con una matemática, ¿cachai? Y mira, con respecto a la dificultad, en lo personal, a mí me cuestan, ¿cachai? A mí me cuesta la matemática, pero afortunadamente no me he echado ningún ramo de matemática, ¿cachai? Como que siempre, no sé, en la Santa María son de 0 a 100 los puntajes, no de 0 a Ya. 7, ¿ya? Y no sé, para aprobar necesitamos 55, ¿cachai? Y yo pasaba, no sé, sus 60, ¿cachai? Hubo uno que tuve que dar el global, ¿cachai? El examen. Y por suerte lo pasé, ¿cachai? Onda, matemática no es mi fuerte. Si uno, Em, por ejemplo, quiere, ya, no le está yendo muy bien, Ujú. tiene como lugares para ir a buscar ayuda o uno se tiene que mover solo en internet aprendiendo, están los power, los profes son bastante, digamos, buena onda cuando uno cacha. ¿Qué tal ahí? Mira, al principio, cuando uno se mete a la Santa María, cualquier carrera, está el CIAC, que se llama. Y el CIAC básicamente es una institución que es autónoma de la universidad, es decir, la universidad como que no la controla. Y el CIAC lo que hace es básicamente como otorgarte herramientas, clases, talleres, ¿cachai? Ayudantías o consultas, ¿cachai? Para tú estar con una base en la universidad. Por ejemplo, si te fue mal en cuarto medio, no entendiste algún tema, ¿cachai? Cosas así. El CIAC te otorga conocimientos para matemáticas, para química, para física y también para programación, ¿ya? Esos creo que 4 como disciplinas, ¿cachai? Te ayuda el CIAC a, ¿cómo decirlo?, nivelarte Ya. en la universidad cuando entras. Creo que solamente pueden entrar los de primer año, ¿cachai? Yo fui al SEAC un par de veces y me sirvió, ¿cachai? En lo personal. Fui para ramos de programación. Pero mira, por ejemplo, si a alguien le cuesta un ramo, yo diría que hay alternativas. Por ejemplo, la típica, pues preguntarle a algún amigo, ¿cachai? Oye, ¿me podéis explicar este tema? Siempre los ramos de matemática en la U, todos tienen ayudantías. Incluso al punto de que, por ejemplo, tú tomáis el ramo de matemática y ya te viene el horario con la ayudantía, ¿cachai? O sea, la ayudantía Ya. se toma sola, ¿cachai? Te viene el horario con la ayudantía del ramo, así. Entonces eso es la raja, pues te puedes organizar para ir a la ayudantía y para ir a las clases, pues, ¿cachai? Que eso yo creo que es como lo más importante al fin y al cabo, pues, ir a la clase, comprender, ¿cachai? Pero a ver, en el tema de si no comprendí, en mi experiencia sí servir a las ayudantías, depende claramente del ayudante, ¿cachai? Del ramo, del profe, ¿cachai? Depende de muchas cosas, pero en general yo diría que no es, ¿cómo decirlo?, imposible pasar los ramos de matemáticas. Pues yo lo he pasado y no soy bueno en matemáticas, así que soy el vivo ejemplo de que se puede. Buena, buena. Mira, ahora aquí hablaste de los amigos, después ya vamos a hablar de los temas sociales, pero primero quiero enfocarme en después a qué se puede dedicar un ingeniero comercial, qué especialidades hay dentro de ingeniería comercial, Ya. porque eso también es importante. Bueno, no sé si lo dije, pero voy en cuarto año, ¿ya? Todavía no egreso. Pero cuarto año es ya No, sí, bastante. pues, eso para decirlo. Mira, en ingeniería comercial hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, te podéis dedicar al marketing, te podéis dedicar a las finanzas, te podéis dedicar a la administración, te podéis dedicar también a ver, por ejemplo, bueno, dependiendo como del cargo, porque tú te puedes especializar en un área,
pero dentro de esa área también hay como cargos encima de esa área, ¿cachai? No es como que para un área, para otra, existen distintas áreas, pero dentro de esas mismas áreas existen cargos superiores a esos, ¿cachai? Ya. Entonces existen, por ejemplo, no sé, pues, posgrados dentro de los mismos posgrados, ¿cachai? Que te sirven para administrar empresas gigantes, ¿cachai? Dependiendo de lo que tú quieras especializarte, pero las mismas especialidades son, así como a grandes rasgos, financiera, marketing, administración, recursos humanos y proyectos, por decirlo así, que es más o menos finanzas, pero más ligado a empresas pequeñas, a hacerlas Como surgir, emprender. ¿cachai? Exacto. Y por ejemplo, ahorita podéis, en temas de proyectos, podéis trabajar en consultoras, podéis trabajar en incubadoras, Incubadora. en aceleradoras, trabajando hasta incluso independiente, ¿cachai? Tú podéis ser, por ejemplo, un coach, ¿me entendís? De emprendimiento, ¿cachai? Múltiples personas, ¿cachai? Bueno, En está internet, lleno. ¿cachai? Entonces, te sirve para muchas cosas. Eso en temas de proyectos. En finanzas... De hecho, sigue, termina con eso. En finanzas podéis ser la mesa de dinero, podéis administrar los fondos que le sobran a la empresa para generar rentabilidades sin el giro de la misma empresa. Por ejemplo, si la empresa se dedica, no sé, a vender autos, le sobra plata, esa plata tú la podéis invertir en diferentes cosas, ¿cachai? El financiero lo hace. ¿Qué más? Podéis ver como temas de, ¿cómo se llama esto? De alianzas con otras empresas. Por ejemplo, si una empresa de cierto rubro y tú trabajas ahí en esa y eres financiero y hay otra empresa del mismo rubro que, por ejemplo, se quieren hacer una alianza, ¿cachai? Y ponte tú esa misma empresa, por ejemplo, LAN con TAM, no sé cómo se llama, la TAM, ¿Sí? surgió la TAM ya. El financiero ve cómo, ¿cachai? Se juntan, por lo menos en tema accionario. Porque tú, ¿cachai? Pues la empresa si tiene acciones y la otra empresa si tiene acciones, cómo juntan esas acciones para los accionistas de las distintas empresas, ¿me entendí? Ah, ya. Entonces, eso lo ve el financiero. También el financiero ve temas de proyectos internos de la empresa, ¿cachai? Por ejemplo, empresas que innovan, ponte tú, no sé, pues, Apple o Tesla, ¿cachai? Los financieros también están dentro de lo que viene siendo los proyectos de la empresa, ¿cachai? Como sacar, no Para sé, ver pues, el un nuevo presupuesto que auto, hay para el exacto. proyecto a largo plazo. Todos los presupuestos pasan por el financiero, ¿cachai? Y por eso te decía los temas de los cargos, pues, ¿cachai? Ponte tú que a ti te asocian, si eres un financiero, ponte tú, yo me titulo, y empiezo en una empresa, ¿cachai? A mí lo más probable es que me den, si es que me dan proyectos, si es que me voy al área de finanzas, proyectos súper pequeños, pues, ¿cachai? O sea, obvio, pues, ¿no es Así se cierto? empieza. Po. Exacto, y está bien, pues ya. Entonces, en base a cuando uno adquiere experiencia, ¿cachai? Le van dando proyectos más grandes, ¿cachai? Depende de la empresa al fin y al cabo, ¿cachai? Como qué tanto quiere innovar, qué quiere hacer, ¿cachai? Pero siempre está el tema de las finanzas, el tema de los flujos de caja, ¿cachai? Siempre hay un financiero en una empresa, ¿cachai? Tiene que haber. Po. Mira, y ahora vamos ya al tema social, que ha sido tu experiencia, con cómo el ambiente en la Santa María del Paraíso, en cuanto al carrete, hacer amigos, actividades extracurriculares, ¿qué tal todo eso? Mira, yo te puedo decirte que en Casa Central, en Valparaíso, es súper bueno el ambiente. O sea, por ejemplo, tú llegáis, ¿cachai? Y lo bacán, si me parece que todavía lo hacen, es que tú entras a la carrera y tus compañeros, tus colegas, tus futuros colegas, tú tenés todas las clases con ellos. No es como que tú tenés como una clase con uno de otro paralelo, con otro, como que todos los paralelos, ponte tú, son el paralelo uno para ti, ¿cachai? Y todos tus compañeros de un ramo, en el primer año, son tus compañeros para el otro ramo. Entonces, claramente vayas haciendo amigos, pues, ¿cachai? Onda, Conocí a todos. siempre, o sea, no sé si a todos, pues, pero conocís, ¿cachai? Te hacís tu grupo de amigos porque los veis en todas las clases, pues, ¿cachai? Ya. El primer año. Entonces, eso es la raja, pues, o sea, claramente en los ramos vais haciendo trabajos, vais haciendo proyectos, ¿cachai? Entonces vais conociendo a tus amigos que los tenían en los ramos, entonces aprovecháis de los ramos también conocerlos, pues, ¿cachai? Entonces a mí me pasó, ¿cachai? De que me hice un grupo de amigos al tiro, así, en lo personal. Así. Igual comercial yo encuentro que es como esa... A nosotros, hasta incluso en la carrera misma nos explicaron, pues, ¿cachai? El tema del capital social, así, onda... ¿En serio? Sí, no, te creo, te ¿Cachai? creo. Entonces, al tiro uno hace amigos, así, al menos en mi experiencia. Y mira, por ejemplo, con el tema de los ramos extracurriculares, la universidad tiene una cuestión que... ¿Eso me preguntaste, no? O sea, actividades extracurriculares, claro. Hay talleres, por ejemplo, hay talleres de atletismo, ¿cachai? Un amigo me dice de que hay taller de... ¿Cómo se llama esto? Como que se meten con un tanque de oxígeno a buceo. Ah, Ya ya. me encontré la raja, así, un taller de buceo, así. ¿Y cuándo te vas a bucear? Ahora terminando el podcast. Bueno, el campus en general es bien amplio, es grande, ¿cachai? Yo he Pueden escuchado ver- que tiene vista a la playa, así, o creo que hasta tú podías entrar a la playa, así caminando. O sea, sí, pues está la universidad, ¿cachai? Ponte tú que es como una cuadra grande, así. Y abajo de esa, bueno, está la calle España, ¿cachai?
y abajo está la playa. Así está ahí al frente. O sea que Al frente de la playa. tú podí literalmente ya entrar a la universidad y luego caminar un rato y llegar a la playa. Ujú. Y ahí no se arman, como digamos, se juntan los grupitos, se sientan, conversan. Mira, yo en lo personal no he ido nunca a la playa. En serio. Es que, mira, para qué te voy a mentir, tampoco he estado tanto en la U presencial, ¿cachai? Estuve el primer Bueno, año, pandemia, ahora recién estoy de nuevo, ¿cachai? No he ido a la playa todavía, pero yo creo que voy a ir antes de titularme, pues es como, obvio, ¿cómo no voy a ir a es que a la playa yo estando al aprovecharía, frente, sí, pues? yo lo aprovecharía demasiado. Pero bacán, pues bacán que sea todo ese ambiente social. Sí, no, y lo rico es que está el patio del Cañón, ¿cachai? Que es así una eminencia, así onda es como... Siempre tenéis que ir al cañón cuando vaya a carretera, bueno, antes una cuestión así, ¿cachai? ¿Y por qué? Porque es donde tú estás con tu amigo al frente del mar, ¿cachai? Y podéis disfrutar haciendo la weá que tú queráis, pues, ¿cachai? Estando sentado, ¿cachai? Tirando la talla, tomando, bebiendo, fumando, lo que sea, ¿cachai? Y yo encuentro que ese ambiente es súper grato. Y no, digamos, no paquean por el alcohol. Paguean, pero por la hora, ¿ya? Onda, ponte Ya. tú como a las 9 no echan así. Y igual por una cuestión de seguridad, porque Valpo en general está peligroso ahora, ¿cachai? Y nos dicen que es por nuestra propia seguridad, pues, ¿cachai? Si nos quedamos mucho rato, ¿cachai? Puede pasar algo afuera, ¿cachai? Entonces es mejor que nos manden al tiro para afuera, pues, ¿cachai? Bueno, en realidad ya todo Chile está más peligroso. Eso es cierto, Ah, lamentablemente. ahí, bueno, y hablando de eso, ahora vamos a entrar al tema de lo que es la política monetaria. ¿Ya? Y que bueno, yo creo que todo esto de la economía se relaciona mucho con la delincuencia que ha aumentado hoy en día, porque Sí, por la al fin, incertidumbre. claro, al fin y al cabo uno roba porque no tiene, bueno, Es multifactorial según yo. multifactores, claro, multifactores, pero por lo general es porque no está generando dinero de una forma, digamos, legal, entonces se la tiene que rebuscar. Mira, yo en lo personal no pienso eso. Yo, por ejemplo, te puedo decir con casos, ¿cachai? Que políticos han robado plata siendo Ah, millonarios, bueno, empresarios han robado plata sí. siendo millonarios. No es que la delincuencia sea una cuestión de falta o de necesidad, ¿cachai? A lo mejor sí, para cierto grupo, Cierto pero no de grupo. manera generalizada, ¿cachai? Por eso te digo que es multifactorial, pues, ¿cachai? Me gustó tu punto de vista, muy bien ahí. Entonces, ya, pues, entonces vamos a hablar de política monetaria. Cuéntame un poquito lo que tú sabes de eso, Ujú. dile al público en qué trata. Yo creo que es como parecido a lo que es la economía. Ya mira, dentro de las políticas públicas están lo que son las políticas monetarias, que son la política fiscal y la política monetaria propiamente tal. No sé si se llama política monetaria o política financiera. Básicamente dentro de la política monetaria tú tienes lo que viene siendo cómo el Estado administra su mismo presupuesto y la economía hasta cierto punto. Es decir, el Banco Central actualmente en Chile es autónomo, ¿ya? Y eso lo que le da la facultad al banco de no depender de las decisiones del gobierno, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si el gobierno quiere hacer X cuestión, el Banco Central le da lo mismo porque el Banco Central hace su pega independiente al Estado, ¿cachai? Ya. Independiente al gobierno, perdón. Entonces, lo que hace el Banco Central es básicamente fija la tasa de interés interbancaria, ¿ya? Que básicamente es lo que permite a los bancos prestarse dinero entre bancos, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, no sé, pues, Banco Santander al Banco Chile le dice, oye, me prestáis 100 millones, ya, pero me los devolvís con 5%. Ya, el Banco Central dice cuánto es el mínimo que le tiene que exigir al otro para prestarle dinero, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, cuando hay inflación, ¿ya? Que es el caso de ahora, tenemos creo que Una locura. 7,7, ¿cachai? El Banco Central lo que hace es subir la tasa de interés, precisamente para que la gente y las empresas gasten menos, ¿cachai? O sea, tú tienes una alta inflación, eso permite que, o sea, al revés, no te permite comprar, ¿cachai? Es decir, la vida se ha encarecido, ¿cachai? Y lo que hace el Banco Central es subir la tasa para que las empresas les cueste más ¿cómo decirlo? Implementar, por ejemplo, o sea, pedir préstamos, pedir leasing, pedir factoring, ¿cachai? Para aumentar sus operaciones, para producir más, lo que hace es contraer la economía y con esto lo que hace es que básicamente se desacelere el crecimiento económico. Y cuando se desacelera el crecimiento económico, lo que hace el país es que básicamente en este estado de inflación se estabiliza, ¿cachai? Se estabiliza lo que viene siendo, por un lado, el gasto,
Por otro lado, la tasa de interés, y básicamente estamos en un periodo de transición, ¿cachai? De transición de política monetaria en torno a bajar la inflación, en torno a subir la tasa de interés. Y esto se llama en macroeconomía el modelo LSML, creo que se llama. Son dos curvas, ¿cachai? Que se intersectan en torno a la inflación y la tasa de interés, ¿cachai? Y eso sirve, por ejemplo, para ver en cuánto periodo más de tiempo, ¿cachai? Podemos invertir en algo en función de lo que va a haber de inflación y de política monetaria, ¿cachai? Pero si por ejemplo tenemos inflación, que es el caso de ahora, Ujú, y los préstamos están mucho más caros, el ujú, interés va a ser peor, ujú. ¿cierto? Todavía no me queda claro por qué esto nos beneficia a nosotros como sociedad. No nos beneficia, po. O sea, la inflación no nos beneficia. Pero la política monetaria lo que hace básicamente es desacelerar lo que viene siendo el consumo. Actualmente en Chile tenemos una tasa de inflación alta porque mucha gente consumió mucho en poco tiempo, que básicamente fue el hecho de los No, retiros del 10%, ¿cachai? O sea, ¿cuántos fueron? ¿5? ¿4? creo que... 4. 4 sí, sí o sí fueron 4. Creo que ahora estaban No, hablando del quinto, no ¿o sé no? si fue tres, creo que ¿Ya? quizás fueron tres. Ya. No, Pero, no, no me acuerdo en realidad. pero fue más de 2. Y yo los pedí, lo ¿Sí? peor de todo, ni me acuerdo si eran tres o cuatro, sí, sí, pero por ahí. Ya mira. Básicamente, en la economía, ¿cachai? Tú tenés cierta cantidad de dinero y cierta cantidad de productos para ofrecer en torno al dinero que podéis comprar, ¿no es Ya, cierto? sí. Entonces, en este sentido, lo que pasó fue que básicamente el dinero aumentó, pero los productos no aumentaron, pues, ¿cachai? O sea, Ah, existe cierto periodo en el cual las empresas se adaptan a, bueno, básicamente esto es oferta y demanda, ¿cachai? El dinero que tú tienes y los productos que tú puedes comprar con ellos. Cuando hay mucho dinero de golpe, ¿cachai? La gente compra lo que hay, pues. Entonces, básicamente, las empresas, como ya no les queda stock, lo que hacen es aumentar la maquinaria, ¿cachai? Aumentar esta producción para suplir la demanda, ¿cachai? Que ahora existe una demanda superior a la anterior, ¿cachai? Por el tema del 10%. Entonces, básicamente las empresas lo que hacen es tratar de equiparar, ¿cachai? Este nivel, pero lo que pasa es que es muy complicado porque ¿cuánto tiempo va a estar esto así, pues, ¿cachai? Entonces, en este vaivén de no saber cuánto, ¿cómo decirlo?, invertir en llegar a este nivel de demanda, ¿cachai? Existe una cuestión que es incertidumbre, pues, ¿cachai? Entonces, básicamente, ¿cómo decirlo?, el Banco Central con la política interbancaria lo que hace es brindar estabilidad, ¿cachai? A esto, porque, por ejemplo, si tú decís, oye, ¿sabéis qué? Quiero invertir, no sé, en una automotora, es decir, quiero comprar, no sé, autos, ¿cachai? Quiero hacer todo esto, ¿cuánto me va a salir? El Banco Central te dice, mira, con la tasa que te vamos a brindar ahora, ¿cachai? Te va a salir tanto, y tú decís, como que la empezáis a pensar, pues, ¿cachai? Entonces, viene el Banco Central y te dice, no gastéis tanto, porque tus préstamos van a estar caros. Y tú decís, ya no gasto tanto, ¿cachai? Para que se estabilice la economía, para que esto, ¿me entendís? Llegue a un equilibrio, ¿cachai? Y no existan estos vaivenes en torno a un precio muy alto, ¿cachai? Es que como tú dijiste, yo creo que todo esto de... Hay mucho dinero por el tema de Perdona, los diez por perdona. ciento ISLM se llama el modelo que intersectan ambas curvas. Y ese, no me acuerdo qué era, y el M tampoco, pero intersectan, ¿cachai? Y ese es el punto, entre comillas, óptimo de entender cuánta inflación y cuánta TPM, creo que se llama, tasa política interbancaria, se requiere en tal momento, ¿cachai? Para llegar a un equilibrio entre la tasa de interés y la inflación. Así. Perfecto, perfecto. Claro, yo creo que lo que pasa es que, claro, se desató esto de los 10%, toda la gente tiene más dinero Ajá, y los productos siguen igual. Entonces toda la gente empieza a gastar así rápido, pero tenemos el dinero acá y después se va a ir acá. exacto, Y toda la gente que sigue teniendo estos productos ya no va a poder vender porque no va a tener nadie que los compre. exacto. Entonces ahí hay que jugar ese juego de Y equilibrarlo. mira, con respecto a eso, tú fíjate que cómo es que se creó esta liquidez ya para otorgarlo a las personas que querían sacar su dinero, sus ahorros, ¿cachai? De manera rápida, porque básicamente fue cuántos meses como desde que se podía sacar hasta que no, como 6 meses. Sí, No, sí. no estoy muy claro con los periodos, pero era menos de un año, pues, ¿cachai? Entre que yo lo pido y que me llega, pues, ¿cachai? Entonces, en este sentido, ¿tú sabes de dónde sacaron la liquidez de los fondos previsionales para otorgarle a las personas este dinero? Es decir, lo sacaron del fondo E, que son los fondos más seguros, entre comillas, ¿cachai? Para invertir en tus ahorros previsionales, pues, ¿cachai? Que está el fondo A, ¿no es cierto? Ya. Está El A es el fondo... más arriesgado. Exacto, Ya. y el más rentable, pues, ¿cachai? Riesgo-beneficio. Claro.
Entonces el E es el menos riesgoso y el menos rentable, pero precisamente como es menos riesgoso y menos rentable, ¿cachai? La liquidez que se generó para otorgarle a las personas su dinero, ¿cachai? Se sacó del fondo E, ¿cachai? Entonces, tú sacáis del fondo E, ¿cachai? El dinero para otorgarle a las personas y automáticamente baja el precio de las acciones, bueno, en este caso de los bonos, que estaban en el fondo E, ¿cachai? Y básicamente perjudicaste la cotización de las personas que estaban en el fondo E. Ponte tú que tenía un portafolio, ¿ya? Y en este portafolio tenía acciones, bonos, derivados, etcétera, ¿cachai? Y tú tenés los bonos, que son, como te decía, los activos financieros menos riesgosos y no necesariamente a largo plazo que existen, pero los menos riesgosos. Entonces, en este caso, como son los menos riesgosos, me refiero yo a subidas o bajadas de precio muy rápidas, ¿cachai? Precisamente para tener una liquidez segura en el momento de que otorgarle a la persona el pago, la liquidez, ¿cachai? Que éste quería obtener, ¿cachai? Tú lo sacáis de los bonos, ¿cachai? Cierto precio del bono en X periodo de tiempo se lo otorgas, ¿cachai? Lo vendes, le otorgas la liquidez y automáticamente en gran masa, ¿cachai? De venta, porque todos, ponte tú, ¿cuánto fue como el porcentaje de personas que sacaron sus ahorros en Chile? Así como Yo creo que casi todo. todos. No No, sé. no sé, sí. Ya, pero ponte tú que muchas, todas las AFP, ¿cachai? Tuvieron que pasarle, ¿cachai? A las personas que tenían cotizando en su fondo, ¿cachai? Dinero, y ese dinero lo sacaron de sus fondos, las AFP, de los fondos previsionales del fondo E, ¿cachai? Entonces, esa venta masiva, ¿cachai? Generó una caída en torno al fondo E mismo, ¿cachai? Y automáticamente las personas que estaban cotizando en el fondo E dejaron de cotizar al nivel que lo hacían antes, ¿cachai? Entonces, A largo plazo es peor. a largo plazo es peor y fíjate tú, ¿quiénes son las personas que están en el fondo E? Las personas que ya están a punto de jubilarse, ¿cachai? Son las personas que tienen, ¿cuánto es la ley? Como 55 años, como que solamente podéis cotizar en el fondo E, no estoy seguro de eso, pero son las personas que le quedan menos tiempo de jubilarse que nosotros, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, las personas que ya se van a jubilar, ¿cachai? Debido a este retiro del 10%, se les jodió la jubilación, pues, ¿cachai? Por sacar desde el fondo E, ¿cachai? Para otorgarle la liquidez a las personas y que tuvieran su 10%, ¿cachai? Mira. Es un tema re complicado, decir. Sí, no, yo te creo eso, pero obviamente que yo creo que a la gran mayoría se les jodió la jubilación, como tú decís, pero también si alguien fue inteligente y sacó esos 10% y lo invirtió de mucha mejor manera que el fondo E, Claro. porque estamos claros de que cuando la gente invierte, o la gente que está a cargo de invertir en fondo E, ya lo hace bien y todo, pero ellos sacan la mayor cantidad de ganancias, po. La persona... No sé cuánto es la comisión, no sabría decir. No, bueno, ahí se roba igual, estamos claros. Yo creo que se roban en todos lados. Sí, pues, no, sabemos eso. Entonces, si yo saqué mi 10% y lo administro de mejor forma, lo invierto mejor, yo creo que no se le jodió la jubilación a alguien Claro, que en lo ese hizo de caso. esa forma. ¿Cachai? Entonces, también hay que ser consciente de ello. Como que si uno sacó... Y de hecho, lo ideal sería que cada uno administre su dinero y lo invierta. Porque por un tema de ignorancia yo no puedo invertir de la manera más eficaz, po. Pero si todos supiéramos invertir y todo, obviamente que estaría mejor que nosotros mismos manejemos el dinero y no una AFP, ¿o no? Sí, es porque, o sea, depende, vos. Por ejemplo, en mi opinión, ya, yo creo que lo ideal sería de que ese mínimo de cotización que uno por ley le exigen sea otorgado al trabajador, ya, o sea, de manera directa, que no te saquen ese porcentaje y que tú seas la persona quien voluntariamente tú quieres que ese porcentaje incluso te podría ser más, ¿cachai? O menos, da lo mismo, pero que tú decidas invertirlo o no, ¿cachai? Porque realmente cada uno sabe cuáles son sus necesidades, ahora y en el futuro. Precisamente uno no siempre sabe cuáles van a ser sus necesidades en el futuro y creo que en base a por eso existe la ley, ¿cachai? O sea, no es que te vamos a quitar, sino que te vamos a restringir, ¿cachai? Tu presupuesto actual para en el futuro que tú tengas un presupuesto más amplio en Es como relación ser a tu lo que padre. tú... ¿Ah? El Estado está siendo tu padre en lo que es economía, porque te está restringiendo cierto dinero, porque decís, Claro. no, tú lo vayas a malgastar. Tú lo vayas a malgastar, O sea, yo te lo invierto no bien. es malgastar, sino... Como que no, si los 10% se van en comprar tele. Es y que todo es eso. complicado porque malgastar según quién, po, ¿cachai? Porque, por ejemplo, una persona puede malgastar, ponte tú a decir.
en hacer, con todo respeto, un podcast así. Y tú querías hacerlo, ¿no es cierto? Y entonces no es un mal gasto para ti. Pero otra persona diría, un podcast, para eso me lo invierto, pues, ¿cachai? ¿En qué lo vas a invertir? ¿Cuánto te salía así en general? Así, si se puede preguntar así. Así como todo. O sea, contando hasta el celular que está grabando, así, No, pero es que el celo igual es una herramienta de Sí, trabajo, po, po, claro. o sea... Tú decís como los sillones, el Yo diría cuadro. que las luces y el cuadro y la Eh, luz de acá. eh, Aprox, 50 lucas nomás. Y los micrófonos, pues, obvio. Ya, mira, yo creo, no, mira, es harto. Yo creo que así, si sacamos así en total, 1.800.000, algo así. Wow, ya, pues, 1.800.000 y te sirve para mínimo tener un portafolio de cuánto. 5 acciones, 5 dependiendo de la cantidad de Ya, y acciones que las compréis, acciones ¿cachai? se caen y Es que por eso po, Mira. me refiero yo a portafolio diversificado, ¿cachai? Onda, si se cae una, no se va a caer los demás, pues, ¿cachai? claro, no, si estamos claros que en el portafolio va a sacar una ganancia, no sé, pues invertiste 1.800.000 en ese portafolio y quizás en un año más vaya a tener 2 palos, si lo hiciste bien. Sí, digamos que es algo razonable, ¿cierto? Ya. Interés compuesto y Eh, así. Sí, no, claro, después ya va subiendo más. La cosa es que yo, por ejemplo, invertí en cripto. ¿Ya? Ya, y en cripto igual yo lo tenía diversificado. Entonces, y de hecho yo gané, o sea, gané como 1 millón Sí, en sí me cripto. mostraste, sí me Sí, acuerdo. po. Pero, ¿qué pasa? Que cuando baja y todas estas fluctuaciones no dependen de mí, dependen de otras personas. Claro. Entonces yo ahí como que dije, puta, ¿sabéis qué? Que fome que no dependa de mí esta weá. En cambio, por ejemplo, el podcast sí depende de mí. Ya, Todo, y tú igual lo ves como inversión, es decir, pero como... obvio que es una inversión, o sea, esto a futuro ya está creciendo, sigue creciendo. Yo después voy a poder utilizar YouTube como un medio para después llevarlo a mis propias páginas web, a mis propios productos y vender las cosas, pues, Ah, esa es tu ¿cachai? idea, así como expandirte en torno a un negocio digital, así. Onda, Es tu marca personal, así. que, es que yo creo que eso es lo que eso es lo que se está haciendo todos en realidad. Por ejemplo, ¿Ya? en Instagram no he visto estas páginas que se crean y venden sus propias cosas. Y todas las pymes hoy en día deben tener algo digital, po, ¿o no? Totalmente. Un Instagram digital o la un... pandemia nos enseñó eso, de que tenemos que migrar a lo digital, así. Sea bueno o sea malo, tenemos que hacerlo, así. Claro, pues entonces como, ya, sí es cierto, gasté harto en el podcast y todavía no me va a dar ningún retorno hasta bien largo plazo, depende de mí. Y eso es lo que a mí me gusta de poder haber invertido en esto. ¿Cachai? En cambio, si yo invierto en portafolio, depende de otras personas. Claro. Y ahí es donde a mí me choca. Eso es donde yo ahí digo, puta, ¿sabéis que no me gusta tanto? Y al fin y al cabo, esto también me gusta, pues, ¿cachai? Claro, Traer sí, a mi po. amigo, hablar y todo. Es algo que aparte de quizá en un futuro darme dinero, estatus, etcétera, etcétera, me brinda felicidad, digamos, en el momento. Qué buena. Qué bacán, weón. Me alegro. Me Sí, alegro que, ¿cómo se llama? Que este podcast para ti sea como este espacio, ¿cachai? Donde podía hacer muchas cosas, pues, o sea, pero conversar, invertir, informarte o lo que aprender sea, también. incluso interactuar, porque tú igual respondís comentarios, ¿cachai? Todo este como, ¿cómo decirlo? Ecosistema que estáis creando, así me alegra caleta. Ya, weón. pues, por eso mismo, pues, te alegra, pero al principio me dijiste, oye, esta weá puede ser una mala inversión. No, Yo creo, depende para quién, eso dije. no sé, yo creo que para Retroceder el cualquiera, video. claro, depende para quién, pero yo creo que para cualquiera sería una buena inversión, no necesariamente un podcast, sino Una actividad como... digital, así como Porque un esto igual Instagram es o como tu cualquier cosa. hobby, pero también como que querés rentabilizar tu hobby, así, ¿o no? ¿Algo así? A futuro sí, pues, Ya. obviamente. Yo creo que todos los que empiezan en YouTube les gustaría hacer eso. Em, lo que sí es que yo, si ese 1.800.000, en vez de haberlo gastado en esto del podcast, yo perfectamente me lo hubiera poder gastado en comida, Un viaje. en tele, en ropa, en auto. Y tú fíjate cómo eso, bueno, Y ahí, justo- ahí sí me fui a la cresta. claro, es que eso Eso no es invertir. son bienes de consumo, pues, ¿cachai? El auto, dependiendo para qué lo vaya a ocupar, puede ser un activo, ¿cachai? Pero esos son bienes de consumo. En cambio, acá tú estás como comprando como esta maquinaria, este inventario, ¿cachai? Y tú estás haciendo algo con ello, ¿cachai? Estás generando contenido, claramente, y este contenido, me imagino que para los que nos están viendo, tiene cierto valor, pues, ¿cachai? Entonces, eso te convierte en empresario, Rodo. ¿Sabías ya, no? Tú estás creando valor para tu clientela, para tu usuario. Así. Desde un punto de vista económico, sí. Desde un punto de vista económico, sí. Pero claro que aquí ya se van bastante aristas. Pues. Claro. Como tú dijiste, también existe esto del capital social. Ujú.
Y bueno, todo esto, yo siempre quise hacer esto del podcast, pero al principio no podía porque uno no tenía el lugar donde hacerlo. Entonces, entre moverse para vivir solo, comprar esto, porque al principio mi podcast, bueno, tú viniste a mi casa antes, era simplemente un sillón Sí, y el sillón. sin cuadros, sin nada, sin luces. Igual si yo está piola. Claro, entonces y ahí le pedí una inversión, pues. Le decía, oye, ya, tengo dinero en los 10%. Ya, ¿para qué voy a tener tanto dinero? Es un número al final en la cuenta de banco, mejor invertirlo, Es po. que a Si lo es que, un número, a es lo un que, número. a lo que yo es voy una es base de datos. que ese número para otra persona no puede, o sea, puede que no signifique solamente un número, ¿cachai? Precisamente significa su futuro, por ejemplo. Y uno no sabe porque no es la Pero plata para que todo uno yo tiene, creo que ¿cachai? significa el futuro, ¿o no? También. ¿Cómo? Para todo ese O sea, es que número. esto mismo también es tu futuro, ¿cachai? Es una manera distinta de verlo, ¿cachai? Tú lo veis como un número, pero tú veis esto como un futuro, ¿cachai? Lo que tenía acá rodeándote así. ¿Entendí? Por ahí, más o menos, más o menos. Pero bueno, ya ha estado bueno Sí, no. el tema económico, ha estado de verdad muy bueno. Me gustó bastante porque como que siento que agarró ritmo y estuvo ahí su ping pong, ta, 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 ta. Ya, entonces ahora vamos al tema de League of Legends. Este es un cambio ya rotundo. Vamos a hablar de LOL, League of Legends, lo que a mucha gente le gusta jugar. No sé si sigue estando tan de moda como antes. Yo creo que sí, pero yo no estoy tan metido en una cuestión así. Claro, nosotros igual jugamos bastante, Caleta. entonces yo quería hablar un poquito del LOL y sobre todo de los videojuegos, cómo afectan en tu vida, ¿ya? Porque yo me acuerdo que al principio empecé a jugar LOL y, por ejemplo, te conocí a ti, que no te había visto antes en la vida real y nos juntamos y nos hicimos amigos Sí, y po. súper bacán. Pero también, por otra parte, después cuando uno se empieza a viciar con el LOL, por ejemplo, no sé, pues me levanto a las 10 de la mañana y por este tema de la adicción, querís jugarte un LOLcito, te jugáis una ranked, la perdiste, puta, que querís ganar otra porque querís llegar a los mismos Sí, puntos. po. Y ganaste, luego ganaste otra y decís, oh, ya quiero seguir ganando, y así se te fue todo el día. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la madrugada jugando. Comprendo. Y entre medio el almuerzo y que te viene de tu mamá a decir, oye, el almuerzo está listo. Y se Y te tú decís, "Oye, estoy enfría". jugando, después voy. Entonces, yo quería saber si a ti te ha afectado en el LOL, en ese tema de adicción y cómo lo has manejado. Mira, bueno, precisamente como tú empezaste, nosotros nos conocimos jugando LOL, po, ¿no? Sí, O sea, pues, weón. no, nos conocimos jugando Call of Duty, man. Ah, verdad, Sí, weón. man. Ya, pero hablando del LOL, siento yo, o sea, siento que me afectó, pero no tanto como otras personas, ¿cachai? O sea, lo que tú decías de, no sé, pues, de llegar hacia un arranque y jugar y jugar y jugar y llegar, ¿cachai? Yo lo máximo que llegué es Platino 2, es una mierda, ¿no? Mucha gente no puede salir ni de bronce. De hierro, no, Sí, de madera. de hierro. Cierto. ¿Viste que depende del punto de vista? Sí, pues depende del punto de vista. Mira, siento que no me afectó tanto, ¿cachai? Porque igual lo que a mí me gustaba del LOL no era jugar ranked, weón, era jugar así con amigos, weón. Onda, ponte tú lo mismo, pues jugar contigo, jugar con el Richie, jugar con el Whippy. Eso a mí me gustaba, ¿cachai? Entonces jugar ranked era como que de repente jugaba, como que hubo un periodo en el que me gustó, ¿cachai? Pero no era como que cuando yo empecé a jugar LOL jugaba ranked así. O sea, No. según tú, lo que te destruye cuando juegas LOL es cuando te obsesionáis con las ranked. Es que no sé si te destruye porque, por ejemplo... O sea, claro, la palabra obsesiona sí claramente destruye. Pues. Todo lo obsesivo destruye, pues, me imagino. Pues, O sea, no siempre. Igual hay gente obsesiva que... que hace como algo con esa obsesión. Así. Claro, por ejemplo, el mismo ya, Cristiano claro. Ronaldo... Claro, tenés razón, Está sí. todo el rato pensando en... O sea, está todo el rato pensando en su desempeño en la cancha Claro, y come bien, duerme bien, etcétera, En etcétera. ese sentido, claro, estoy de acuerdo contigo porque precisamente una persona que, por ejemplo, se obsesiona con jugar rankeds, podría convertirse en Ser jugador pro player, profesional, pues, ¿cachai? claro. Entonces, el tema es que igual acá en Chile, yo no cacho tanto, pero me imagino que es como una escena igual muy difícil como de competir, o sea, no de competir, sino como de establecerse, man, porque, puta, no sé, pues, cuando tú veis los eventos así de, no sé, pues, Estados Unidos o Europa o en Corea, puta, así, una weá increíble, así, ¿cachai? O sea, el cliente, la persona que va a ver el evento, ¿cachai? Es una persona que realmente está, ¿cómo decirlo?, fidelizada, pero a cagar, pues, bueno, o sea, vaya
vaya a vivir LOL, weón, una wea así, ¿cachai? Escucháis música, te compráis póster, te compráis skins, así todo así LOL. Así. Pero en ¿Cachai? Chile, Entonces, en Chile acá no, igual, po. ¿cómo que no? Si igual se han hecho eventos No, sí, vos, pero a y ese hasta nivel. nosotros hemos dado los Sí, no, eventos si no y te se digo lo llenaba, contrario. y se No, llenaba. no te digo lo contrario, pero fíjate tú cómo es que desde la percepción del usuario, ¿cachai? Se convierte en un negocio tan rentable para afuera, hacer los eventos me refiero, porque si bien donde fue en el Movistar Arena, Sí. los eventos que nosotros fuimos eran la raja, pues yo no sé si se siguen haciendo, ¿tú sabías? Es que por la pandemia se ha Claro, afectado, obvio, obvio. obviamente, pero yo creo que eventualmente se retoma en cualquier momento. Ujú. Y también está ahora la modalidad, o sea, está bien, no vaya al evento, pero tú podéis verlo de tu celular, del computador, lo stream, y por ahí también se vende, por ahí también se Sí, consume po, bacán eso es y todo. cierto. Mira, yo creo que muy en el fondo así el tema de si tú te podías obsesionar de una manera sana, por decirlo así, como convertir tu obsesión como en algo que a ti te guste, ¿cachai? Porque, por ejemplo, tú te podías obsesionar con algo, ser millonario y que no te guste la weá, o sea, es como una obsesión mala, según yo. Cuando te obsesionas con algo bueno y te gusta hacer eso, no depende solamente de ti que te resulte, ¿cachai? Porque precisamente tú te podís obsesionar con ser futbolista y la raja, pero ¿y quién te va a ver al estadio? ¿Cachai? O sea, ahí está el tema. Entonces, por ejemplo, acá en Chile, yo creo que está muy, ¿cómo decirlo? Como muy menospreciado quizá, o muy... ¿Cuál es la palabra? Como muy... Como que no se ve, como que tú la hablas a una persona y como que no cacho, del eSport, ¿cachai? O sea, son realmente los jóvenes nomás los que cachamos de eSport y ni siquiera todos los jóvenes, pues, ¿cachai? Entonces en este caso yo creo que por ahí va como el tema de la competencia, porque tú le decías a alguien de fútbol, ay no, así el equipo y la weá, ¿cachai? O sea, le hablas a alguien en la calle así, de fútbol, cacha algo es. Pero en cambio le hablas a alguien en la calle de LOL, de eSport, de CSGO, de lo que sea, ¿cachai? Igual, cachan. Yo creo que No sé, no sé. en un futuro los esports van a superar la popularidad del fútbol. Yo creo que sí, po. O sea, es que lo que pasa es que el eSport, mira, el deporte en sí es una cuestión que se construye a través de los años, pues, ¿no es cierto? Es decir, no se inventó ayer el fútbol, se inventó Claro. hace mucho tiempo y la profesionalización de eso depende de, bueno, de factores que están, según yo, muy limitados, ¿cachai? Por ejemplo, Messi depende de su cuerpo para jugar, pues, ¿no es cierto? En Sí. cambio, un jugador profesional depende de su reflejo y de su capacidad analítica de tomar decisiones, pues, ¿cachai? Entonces, fíjate tú cómo desde Messi que tiene un cuerpo y juega en un estadio es limitante al cuerpo y al estadio, ¿no es cierto? Es decir, el estadio, Y también a su el, mente, porque también para también, jugar para fútbol hay que entrenar, pensar tenéis toda una la razón. locura. Entonces esos tres factores, ¿cachai? Crean este espacio donde uno va a ver el fútbol, pero en cambio en los videojuegos es una weá que podéis inventar en un computador, pues, ¿cachai? O sea, podéis inventar la weá que tú queráis. Podéis hacer un juego que no existe. O sea, no existe un juego, lo haces, lo creaste, ¿cachai? Creaste un juego, ¿cachai? Que podéis competir en él y en ese sentido podéis crear un nuevo evento, un nuevo mercado, Nuevo una mercado, nueva nuevo mercado. competencia, la weá que tú queráis, pues, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, claramente en el futuro los deportes electrónicos van a superar los deportes de ahora porque los deportes electrónicos todavía no existen al nivel de los juegos, de los deportes de ahora, pues, ¿cachai? Entonces, Después va a haber su olimpiada de esports, donde está la claro, sección de así como, LOL. claro, los MOBA, Sí, los sí. shooters, Yo creo que de más que sí, po, alguien, weón. no sé, pues el Ibai se va a sacar ahí su emprendimiento. No, sí, yo creo que va a suceder. Y también por un tema de que nos estamos volviendo más sedentarios con la misma pandemia, todo en la casita. ¿Y a quién vamos a engañar? Es mucho más fácil sentarse en el computador a jugar LOL que ir a entrenar y entrenar fútbol, entrenar Es que ¿sabéis lo que natación. pasa? Yo creo que en parte uno igual depende como de lo que a uno le gusta hacer como para participar en algo, pues, ¿cachai? Por ejemplo, fíjate tú, yo en lo personal así, onda, me carga salir de mi casa, weón. Es como que yo soy re flojo para salir, weón. Yo decía, puta que bajo venir al podcast, weón. No, sí. ¿Cómo se llama? Depende del incentivo que tú tenés para participar en algo, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, ponte tú decir, la wea filosófica, así. Claramente ahora nosotros tenemos celulares, ¿cachai? Tenemos computadores desde que ponte tú nacemos, así. Al menos en mi caso, afortunadamente, o no. Brígido, Sí, bueno, brígido. pero ya. Entonces en ese sentido tú ya tenés como cierta como, no apego, sino como cierta interacción desde pequeño, pues, ¿cachai? Entonces en ese sentido, claramente ponte tú,
si esa interacción desde pequeño no existe, por ejemplo, en un segmento, no sé, pues 40 para arriba, 35 para arriba, ¿cachai? Va a ser muy difícil conectar con ese tipo de usuario, pues, ¿cachai? Pero a medida que nosotros vayamos creciendo, Exacto. nosotros nos vamos a convertir en la gente 40, 45 Exacto. y que Y nosotros probable- vamos a hacer los juegos, ¿cachai? O vamos a hacer las competencias para las personas que vienen creciendo, pues, que vienen siendo nosotros ahora, pues, y no ¿cachai? creáis, hay gente de 40, 45 que juega más que nosotros. De más. Sí, y nosotros quizá, porque a mí me gustaría como que volver a los videojuegos, porque ahora Sí. igual lo he dejado, igual ahora no Oye, juego nada de LOL. Su Infected Private, a decir. ¡Oh, qué buena! Claro, claro. Qué tiempos. Eran buenos tiempos, pero claro, yo ahora actualmente estoy en un periodo de mi vida donde he dejado los videojuegos. No juego en realidad, ya el LOL ni siquiera se me pasa por la cabeza Yo lo jugarlo. máximo que hago es como ver gameplays, así como que No, yo sí, tampoco, yo- yo tampoco juego ahora. Así. Claro, po. Yo también a veces me veo un par, así como que me aparece un gameplay de LOL y me veo un rato y ya. Y piola. Sí, po. Pero no estoy jugando constantemente como antes, que como te decía, yo me metía a una ranked, Sí. no sé, pues a las 2 de la tarde y terminaba a las 3 de la mañana. Ya. Y te sabes ahí el meta y los mejores Ah, campeones sí, y la po. weá. Sí, Obviamente, obviamente. ¿Viste? Uno se mete en el juego, po, weón. Y Eh, es bacán. Así. Sí, no, es bacán. Entonces a mí después ya cuando, no sé, po, ya haya alcanzado cierta estabilidad económica, laboral, ya haya creado, digamos, Sí, po, todo lo que haya hecho, Tenía otro incentivo. ya a los 45 algo así, ya meterme en los juegos, pero ya hay que ojalá ya esté un poco más desarrollada la realidad virtual, para que ahí ser uno de los pioneros en los juegos y que me vaya bien ahí también. Sí, pues sería la raja. Así. Sí, la realidad virtual va a salir sí o sí un League of Legends de realidad virtual y Claro. ya va a empezar a ser una locura Sí, ahí. de hecho yo cacho que va a ser similar como al Smite. ¿Hay cachado que tenéis como el personaje Sí. en 3D? Así, yo cacho que va a ser una cuestión así, similar. Estaría épico. No, es que ahí ya el LOL ya se hace un vicio Sí, total. como multietario, así como cagó toda la manía, el juego preferido de todos. Así. Claro, claro. Ya, pues, entonces ahora vamos con el último tema, que es sobre experiencias con la marihuana. Tú querías hablar aquí de eso, así que cuéntanos un poquito al público qué experiencias quieres contar Bueno, o yo contextualizar. básicamente soy un volado. Soy un volado de mierda. No, mira, a ver, partiendo así como cuando empecé a fumar con ustedes, pues, onda, con el Mirko, con el Wipi, ¿cachai? Y buenas experiencias, pues, bueno, o sea, realmente lo que a mí me gusta de fumar, ¿cachai? Es como sentirme diferente a como me siento como normalmente, pues, o sea, ¿cómo explicarlo? No sé, pues yo estoy sentado acá, estoy hablando contigo, ¿cachai? Siento mis manos y todo, ¿cachai? Pero con la marihuana es distinto, pues, bueno. Es como que se te ocurre un tema, pero de la nada, weón. Así onda, te digo, no sé, pues hermano, te imagináis así en un titán de Shingeki no Kyojin acá y la weá, y como weón, nada que ver, pero que en base a ese nada que ver, igual se construyen weas bacanes. Onda, esa creatividad que según yo existe cuando uno se vuela, ¿cachai? A uno le puede servir para muchas cosas. Por ejemplo, yo he estado, ponte tú en mi casa, bueno, en la pensión allá en Valpo, volado y escribiendo, así en el computador. Y bueno, se me ocurren weas bacanes, así, onda, bacanes en el sentido creativo y también bacanes en el sentido introspectivo. Por ejemplo, ciertas cosas que yo hago, ¿cachai? Así como, no sé, pues de manera impulsiva o de manera al revés, como de manera reflexiva, ¿cachai? Yo, estando volado, me doy cuenta quizás por qué lo hago o mientras lo hago, cómo lo hago, ¿cachai? Onda, yo en mi experiencia, ¿cachai? Les diría a las personas que fuman, hermano, onda, siéntense un día volados, ¿cachai? A escribir. ¿Cómo se sienten? Así. Porque lo más probable es que si es que un día se sienten a escribir no estando volados, escriban algo distinto a lo que sí escriben no estando volados. Así. Onda, Sí. tiene como su componente como más interior. Así. No, y creativo también, porque yo no te voy a mentir, yo también he estado volado escribiendo, ¿Ya? tanto en el computador como a mano, Ujú. y la verdad, Y es distinto. yo creo que es hasta trampa utilizar ¿Cómo? la marihuana ¿Por para qué? escribir, porque se te ocurren cosas más bacanes. Entonces, yo tengo amigos que les gusta escribir, escritores, toda esa bola. Todavía no son conocidos ni nada, pero que están ahí recién empezando como nosotros. Y ellos me dicen, no, pues si la marihuana tú fumáis y empezáis a escribir como loco, pa. En cambio, cuando uno está lúcido y quiere escribir algo,
En bola tiene un bloqueo creativo. Sí, algo como así. que te quedas ahí diciendo ya y ahora ¿con qué sigo, cachai? En cambio con lo otro como que fluir mucho más rápido. Yo creo que es que estando con la marihuana como que no te preocupáis, por ejemplo, de ciertos detalles, así como que solamente te preocupáis de una cuestión y vais para adelante escribiendo esa cuestión nomás, y se te ocurre otra y le das, y se te ocurre, esta cuestión tiene que, y le das, y no te preocupáis, por ejemplo, si la weá ni siquiera, si tiene sentido, así, después te preocupáis eso cuando ya se te quitó el efecto, racionalizáis, ¿cachai? Y decís, no, esta cuestión quedó más o menos en la estructura narrativa, ¿cachai? Como que ya, ahí empezáis como a estructurar, pero estando moteado así, le dais no, pues empezáis a sacar ideas. Eso, yo lo que hago es como se me ocurre una idea y lo anoto en el celular y después ya cuando estoy al siguiente día lúcido lo miro, lo reflexiono y digo, oye, ¿sabes qué es una buena idea? Y a veces digo, puta, ¿sabes que estaba emocionado en el momento nomás y pensaba que era algo bueno? Pero no, ayuda, tiene sus pros, pero tampoco vamos a engañar a la gente, también tiene sus contras. De más, po. Porque uno se puede, digamos, crear una adicción psicológica, Sí. que es lo que No, pasa. y por ejemplo, yo igual he tenido como momentos que digo, chuta, igual me gustaría estar como drogado, como para pasarla bien, ¿cachai? Así como en carrete y eso, pero afortunadamente ya no me pasa, pues, ¿cachai? O sea, yo digo, puta, si no tengo mota y voy a un carrete, porque yo no tomo, igual esa es como un factor, pues, ¿cachai? Onda, no tomo, me gusta fumar mota, si no tengo mota, cagué, puta, realmente no, weón. Onda, como que siento que igual es importante, ¿cachai? Como no depender de la mota, ¿cachai? Para pasarla bien, ¿cachai? Sí, po. O para escribir, o sea, tampoco vaya a fumar y escribir siempre, bueno, es como igual, cuidado, no sé, weón, ¿cachai? Claro, de hecho, porque después se crea la te- dependencia, po. Exacto, ¿no? Y existe como un desequilibrio, po, weón. Si tampoco vaya a escribir un libro entero volado, igual Yo sí. creo que hay gente que lo ha hecho. Estoy seguro, más que seguro, apostaría Ajá. 1 millón de pesos que Ya. hay más de un libro por ahí que la gente ha escribido totalmente. Ha escrito, sorry. Ha escrito totalmente Volado, volado. sí. Eh, pero claro, hay que tener cuidado con ese tema de la dependencia porque hasta tú mismo como escritor, si después depende de la marihuana y de un momento a otro se acaba Claro, una ley así que cagaste, no. Peludo, po, no sé. Igual ahora o sea, bueno, hablando de ley, yo creo que en algún momento se va a legalizar y desde un punto Y de vista debería. económico también va a ayudar a Chile, po, ¿sí o Obvio, no? a todos. O sea, lo que pasa es que las prohibiciones nunca benefician al consumidor. Por ejemplo, porque claramente, pues, si es que ahora estamos en un mercado negro, estamos con el miedo, ¿cachai? De que nos pillen comprando o fumando, ¿cachai? Y en este sentido, ese miedo, ¿cachai? Se traduce al costo que tiene, perdón, al precio que tiene la marihuana, pues, ¿cachai? O sea, si no existieran estas restricciones, la marihuana de partida sería, primero, más barata y más segura, porque ya podría, mira, si tú podéis legalizar la cuestión y ponerle restricciones, si ese no es el tema, ¿cachai? Tú podéis ponerle restricciones de edad, podéis ponerle restricciones de calidad, podéis restringir lo que tú queráis, pero que sea legal, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, tú podéis, con una restricción, que sea legal la marihuana, decir que tenga cierto componente, ¿cachai? De THC máximo. Y ya con eso, por decirlo así, aseguráis de que la gente, no sé, pues, ponte tú, no se va a volar tan brígido, no sé, estoy inventando, ¿cachai? Pero el tema es que los mercados negros nunca han favorecido al consumidor, ¿cachai? Y los consumidores existen, ¿cachai? No es como que, no, es que, ¿cómo se llama? Prohibiendo esto ya no van a consumir. No, O sea, mentira. sí, eso es mentira. Claramente. Eso es mentira. Pero también yo creo que ciertas drogas no hay que legalizarlas, pues, ¿cachai? Como por ejemplo. La pasta base. Si se legalizara y por ese motivo alguien tiene curiosidad y va a comprar una tienda así como si estuviera en el mall, y después le perjudica la vida para siempre, ¿cachai? Porque se queda pegado en eso. De partida pierde él y pierde la sociedad, ¿cierto? Entonces... Depende, pues mira. Yo lo que opino, en el fondo es lo mismo que tú, pero no estoy de acuerdo, ¿cachai? Con no legalizarlo. A ver, dale la con wea esa polémica. opinión. Dale. Yo estoy de acuerdo con legalizar todas las drogas, todas. A todas. ¿Cómo se llama este político que lo quería hacer? No, había uno del Partido Comunista. ¿Jadwe? Jadwe decía lo mismo que tú. Jadwe decía hay que legalizar Ya, todo. pero fíjate que él decía, lo que yo entendí es que él decía que él quería tener, no era como el monopolio, pero él como desde el Estado, ¿cachai? Suministrarle a personas, ¿cachai? Sí, Ya. verdad. Yo Sí, no quiero eso. Sí, eso yo creo que está mal también. Sí, pues, hermano, porque al final es un monopolio, pues, que vaya a suministrar desde el Estado, hermano, como chucha. Si yo digo, oye, esta weá vale callampa, ¿qué me va a decir el Estado? Me da lo mismo, pues si soy el Estado, pues, ¿cachai? Entonces, en este sentido,
no existe como una elección al final. Yo le pegué al... va a sonar ¿no? Sí, pero Ojalá sí. que no. Eh, lo que yo quiero, ¿cachai? En este esquema pensando en el consumidor y que al final uno es usuario de muchas cosas, ¿cachai? Es poder elegir por mano, ¿cachai? O sea, si yo tengo, ponte tú, lo mismo que tú, curiosidad, ¿cachai? Que yo tenga la suficiente información para saber cuáles son los efectos que a mí me va a traer consumir, por ejemplo, pasta base, ¿cachai? Yo ya tengo la información. Yo ya tengo la información, ¿cachai? O sea, ese es mi caso ideal, ¿cachai? Que la gente tenga la información, ¿cachai? Para saber si es que una droga le va a afectar en cierta medida, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, pues, su estado anímico, su estado de sueño, ¿cachai? Su estado laboral, ¿cachai? Etcétera. Saber qué tanto me va a afectar antes de consumirla, obviamente. Y ya de ahí ver si es que yo la puedo consumir o no, pues, ¿cachai? Porque al final es decisión de cada uno. Y que todo sea legal. Sí, todo. Mira tú. En el caso de que existiera la información y la comprensión de la persona, ¿vos? ¿Cachai? Porque, por ejemplo, si tiene un adicto, ¿cachai? Que tiene problemas para comprender su percepción en torno a algo, ¿cachai? Esa adicción claramente le va a afectar en torno a poder consumirlo, ¿no? La persona quiere consumirlo y ya, pues, ¿cachai? No le va a afectar, o sea, no va a pensar en cuánto le va a afectar, pues, ¿cachai? No, po. Entonces, en ese caso igual es complejo, pues, pero no deja de ser su percepción y su cuerpo, ¿cachai? ¿No es cierto? Es decir, la persona que es adicta no deja de ser esa persona con su adicción, su cuerpo y su decisión. Siento yo. Ya. Estaría bueno el debate, así. No, sí, claro. O sea, si al fin y al cabo es legal, el tipo tiene la libertad totalmente de ir a comprarlo de forma segura. Y bueno, ahí yo honestamente no sé cuál es la respuesta correcta. Habría que mirar quizás qué han hecho los otros países. Yo he escuchado que, por ejemplo, también en Suiza, en estos países, a la gente que ya es drogadicta, hasta le dan la heroína, ¿cachai? Ujú. Le dan la heroína y que la consuman tranqui en un parque, así, no, para que no esté molestando, Mira, así. con respecto a eso, como desde la mirada filosófica, eh, yo he escuchado a Antonio Escotado, un filósofo español que lamentablemente murió creo que este año, y el loco defendía eso, pues defendía el cuerpo por sobre las decisiones que puede tomar un gobierno, ¿cachai? O sea, primero que todo, el Estado no te puede expropiar, pues, ¿no es cierto? No te puede venir y robarte, no sé, por la casa o tu sed, ¿no entendés? No puede, pues. Entonces, en ese mismo sentido, ¿qué es el primer, cómo decirlo, la primera propiedad que tiene un ser humano, un individuo, un ciudadano del cuerpo, pues, ¿cachai? Tú tienes tu cuerpo. Es mi cuerpo, mi percepción, ¿cachai? Mi decisión en torno a qué hago con mi cuerpo, ¿cachai? Y en este sentido con la droga es lo mismo, po. O sea, si yo me voy a ingerir X sustancia, ¿cachai? Yo lo voy a hacer bajo mi percepción, mi cuerpo, ¿cachai? Y el Estado no Lo- es nadie para decirme qué me puedo meter o no, pues, ¿cachai? Claro, Tal cual, así. lo importante yo creo que es, como tú dijiste, tener la información de antemano. Exacto. Saber cuáles van a ser las consecuencias luego que tú lo consumas, ¿cachai? Y que esa cuestión se le tenga clara antes de comprar, así. Antes de Ujú. comprar que te digan, oye, esto va a suceder esto, y posiblemente te hagas adicto. Si igual lo quieres consumir, tu responsabilidad, Ujú. listo. Y bueno, cosas que hoy día, por ejemplo, se hace con el McDonald's, que uno va a comprar y claramente te crea adicción, a quien vamos a engañar. Es que es rico el Y McDonald's. obviamente, y por ahí también debe tener sus químicos locos, yo creo, No sé, no cacho. yo creo. Pero bueno, es rico el McDonald's todo y después la persona, no sé, pues se vuelve obesa. Todos los días quiere McDonald's, ta, ta, ta. Claro, y eso es legal, pues. Es legal y hasta El quizá alcohol también es legal. está al mismo nivel de todas estas drogas que no son legales porque después te afecta, hasta te puedes morir antes y etcétera. Exacto. Sí, no, ¿sabéis por qué creo que pienso eso? Porque yo igual me considero una persona prudente, man. O sea, mm, De partida que no consumáis alcohol ya habla de ti, pues, claro, pues ¿cachai? entonces siento yo que tengo como la capacidad de no volverme adicto, por lo menos con la marihuana, ¿cachai? Y no siento la necesidad de consumir ninguna otra droga, po, ninguna otra droga. Pero, por ejemplo, si hay una persona que quiere consumirla, yo no le puedo prohibir que lo haga, pues, ¿cachai? O sea, ¿quién soy yo? Incluso siendo un político, siendo el gobierno, no puedo, pues, hermano, ¿qué va? Es su cuerpo, pues, ¿cachai? Bueno, No sí, siento que se deba, ¿cachai? claro, claro. Igual es complejo. Yo, como te digo, yo soy más fan de quizás no legalizar Ujú. esa droga más dura y es complejo el tema. La verdad, Sí, no me he puesto a investigar sí, ¿no? mucho, Y lo más pero probable es lo que que me dice mi mi... intuición Ujú.
es no legalizar Ya. las drogas más duras que pueden afectar a una persona Ujú. en su vida, en su resto del vida. Porque Claro, porque es una decisión que te afecta para toda la vida, puede ser, pues, ¿cachai? sí, pues puede ser. Entonces digo, eh, está bien, es su libertad consumir Ujú. la droga, su cuerpo, todo, pero luego, cuando se hizo adicto y dependiente a esa sustancia, ya no tiene libertad. Entonces, Claro. como que en cierto sentido, Wow. ahí también, Buen dilema. claro, ¿cachai? Entonces, es un tema complejo Pero es que en que ese caso, ojalá haya gente que se dedique a estudiarlo de verdad y claro. que no llegue hardware a decir, "Oye, voy a hacer un monopolio de marihuana y yo voy a vender en mi, ¿cómo se llama? En su farmacia la Claro, las marihuana farmacias que populares. y que el Estado la maneje". Yo no estoy a favor de eso. Yo creo que tiene que ser una cuestión de que hayan pymes de marihuana y entre ellos compitan y que gana la mejor. Exacto. Estoy totalmente de acuerdo contigo con eso último. Y retomando el punto que dijiste recién, de si una persona drogadicta pierde su libertad, ¿está bien que el Estado administre su libertad a esa persona que no está en sus condiciones para decidir libremente? Yo creo que no. Yo creo que la cuestión como que reside como más como en el núcleo familiar y en el caso de que no, así, ya que dependa como de alguna estructura organizacional, por ejemplo el Estado o alguna ONG o algo así, pues, ¿cachai? Sí, es que lo que pasa es que se terminan perdiendo esas personas y ya no están ni ahí con nada. Claro, Aunque venga el Estado, venga tu familia, también, les da lo mismo. exacto. Claro, entonces es un tema Ujú. complejo, pero bacán aquí brindarla a discusión. Si Sí, tienen alguna opinión, dejen en los comentarios, sí, voy a todo. dejar mi correo para recibir así debates, así. Ah, ¿te imaginas? Claro, entonces, ¿algún mensaje final que te gustaría dejar, chiquillo, para Eh, dar término al podcast? Yo creo que lo ideal sería decir por qué me dicen chiquillo, weón. Voy a contar la historia así rápido y me despido. Yo estaba en sexto básico y el Mirko, el Martín y el Benja, saludos a los cabros. Y yo llegué, ¿cachai? Y yo no conocía a nadie, pues, onda. No sabía a quién referirme, como no me sabía los nombres de nadie, pues, ¿cachai? Entonces empecé a decirle a todos, oye chiquillo, me prestáis este lápiz, oye chiquillo, me prestáis la goma, así como acá. Como que quedé como chiquillo, pues. Bueno, Y eso, pues, para que no se queden con la duda. Además que me hizo chido. buena, No, buena. no, pues, es un gusto haber estado acá. Tenía ganas, ¿cachai? Onda, desde que tú me mencionaste la idea, ¿cachai? Yo te dije, dale, pues, bueno, onda, entrete, weón, y qué gusto estar acá como siendo partícipe, pues, bueno. O sea, siento que la pasé bien, la pasé la raja, ¿cachai? Muy buen podcast, iluminado, así, panda, todo, así. Agüita. Claro, tú ya llegaste a un nivel donde ya tengo más suscriptores, ya tengo ya más ambientación, Ujú. entonces igual ya bien recibido en el podcast. Gracias, weón. Y eso, espero que les haya gustado y sigan a Rodo. Es una eminencia, bueno, el buen está acá. Rodios. Bueno, muchas gracias a ti, chiquillo, por haber venido al podcast, Gracias que a también ti. la pasé muy bien. Qué bueno. Y nos estamos viendo en la siguiente edición. Chaito. Chao, cuídense.